Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy emocionado, lleno de energía, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema, bueno, digamos que es jugoso, cautivador y que tiene como protagonista a uno de los hombres más, ¿cómo decirlo?, atractivos del planeta. O al menos del universo de las telenovelas turcas. Sí, amigos, estamos hablando de Kerem Bürsin. Y es que, como ya habrán visto en el título, la cosa va sobre su ya famosa confesión: coquetear toda la vida es mi estilo. ¡Qué frase impactante! Ya solo con eso uno se imagina un montón de cosas, ¿verdad? Y es que, seamos sinceros, a Kerem, con esa sonrisa que desarma, esa mirada que te hipnotiza y esa personalidad arrolladora, bueno, no le cuesta nada, absolutamente nada. Pero, ¿qué significa realmente esta frase? ¿Qué implica para su vida personal y, por supuesto, para su carrera profesional? ¿Es solo una estrategia de marketing, un juego mediático, o hay algo más profundo, algo genuino, detrás de estas palabras? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a explorar en este vídeo. Vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Kerem Bürsin, analizando su carisma innato, su estilo personal inconfundible y cómo esta declaración audaz, casi descarada, ha resonado en el mundo de la farándula, entre los medios de comunicación y sobre todo, entre sus legiones de fans, que lo siguen con fervor en cada paso que da. Antes de que sigamos adelante, porque esto se pone bueno, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Suscríbete ahora. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Así no te perderás nada de este emocionante mundo de las series, las celebridades, las telenovelas turcas, el drama, el amor, la moda y todo lo que nos encanta. Suscríbete ahora, que es gratis, y me ayudas muchísimo a seguir creando este contenido que tanto disfrutamos juntos. Dale a ese botón. Así que, ¿listos para sumergirnos de lleno en el mundo del coqueteo al estilo Kerem Bürsin? Preparen sus palomitas, sus bebidas y acompáñenme. ¡Vamos allá! Primero que nada, y es fundamental, vamos a diseccionar la frase en sí. Coquetear toda la vida es mi estilo. Es una declaración que podríamos calificar de audaz, de directa, pero a la vez, y esto es importante, sutil. No es una frase que uno esperaría de alguien que se jacta de ser un mujeriego, o que va por la vida ligando con todo el mundo. No. Lo que sugiere con ese toque de misterio es que, de alguna manera, el coqueteo forma parte intrínseca de su esencia, de su forma de ser, de su personalidad, de su manera de relacionarse con el mundo. Es como si fuera un ingrediente secreto, un adorno que le da ese toque especial a todo lo que hace. El coqueteo en su forma más pura, y esto es crucial entenderlo, es mucho más que un simple acto de seducción. Es una interacción social, un juego de energía, un intercambio de miradas, sonrisas y palabras, que puede ser inocente, divertido, incluso inspirador. No siempre, y esto es clave, implica intenciones románticas o sexuales. El coqueteo en su esencia puede ser una forma de expresar alegría, de conectar con los demás, de mostrar confianza en uno mismo, de romper el hielo, de hacer sentir a la gente especial. Y definitivamente y sin temor a equivocarnos, es algo que Kerem Bürsin parece dominar a la perfección. Es como si fuera un arte, una danza sutil, una habilidad innata. Ahora vamos a trasladarnos al ámbito profesional, a la carrera de Kerem. Recordemos su trayectoria. Kerem Bürsin ha construido una exitosa trayectoria como actor, modelo, productor y, por qué no decirlo, como ícono de estilo. Ha protagonizado series turcas que han dado la vuelta al mundo, que han roto récords de audiencia, que han conquistado corazones en todo el globo. Tenemos ejemplos como Love is in the Air, donde su química con la talentosísima Hande Erçel fue sencillamente electrizante. Pero ¿cómo creen que se logra esa química, esa conexión que traspasa la pantalla, que hace que los espectadores se enamoren de la pareja protagónica? En parte, y no nos engañemos, con coqueteo. Con esa chispa, con esa mirada cómplice, con ese intercambio de palabras que sugiere algo más, que despierta la imaginación. Es una habilidad, un talento que sin duda, le ha ayudado a conectar con el público, a construir personajes memorables y a convertirse en una estrella internacional. Pero ojo, y es importante aclararlo. Esto no significa, bajo ningún concepto, que su éxito se base únicamente en el coqueteo. Kerem Bürsin es, ante todo, un actor talentoso, un profesional comprometido, con una dedicación absoluta a su trabajo.
Se prepara a fondo para sus roles, estudia sus guiones con meticulosidad, se involucra en el proceso creativo y se entrega por completo a cada personaje que interpreta. Investiga, se documenta, busca la esencia de cada rol. P. Ro indudablemente su carisma natural, su capacidad para conectar con los demás, su facilidad para expresar emociones y sí, su habilidad para coquetear de manera sutil y efectiva, son factores que combinados con su talento actoral, lo han catapultado a la fama. Miremos también su imagen pública, esa imagen que ha construido con tanto cuidado. Kerem Bürsin es una persona que cuida su imagen, que sabe cómo proyectarse. Se mantiene en forma, tiene un físico envidiable, viste con estilo, siempre impecable, y tiene un sentido del humor que cautiva a todos. Además, y esto es fundamental para conectar con el público, siempre se muestra amable y cercano con sus fans. No es el típico famoso inaccesible, distante, que vive en una burbuja. Al contrario, se toma fotos con sus seguidores, responde a sus preguntas, los trata con respeto y les dedica tiempo. Esta cercanía, esta conexión, ¿qué es sino una forma de coqueteo con el público? De alguna manera, está jugando con la admiración que despierta, cultivando una relación cercana y alimentando el interés que genera. Sabe cómo mantener a sus fans enganchados. Pero, ¿qué hay de su vida personal? Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes, donde se encienden todas las alarmas de la curiosidad. Kerem Bürsin ha tenido relaciones sentimentales conocidas, públicas, y siempre ha mantenido una postura de respeto, de discreción, hacia sus exparejas. No es de los que airean sus asuntos privados en público, no es de los que buscan el escándalo. Esto, a su vez, genera aún más curiosidad, alimenta el mito y lo convierte en un personaje aún más enigmático. El misterio, la reserva, el no decirlo todo, también son parte del juego del coqueteo. La gente quiere saber más, quiere descubrir qué hay detrás de esa sonrisa enigmática, qué hay detrás de esa mirada profunda. El saber popular siempre ha dicho, lo bueno si breve, 2 veces bueno. En este sentido, la frase coquetear toda la vida es mi estilo, puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser una forma de decir, soy así, esta es mi forma de ser. Me gusta disfrutar de la vida, relacionarme con los demás, dejar que la gente se sienta atraída por mí, pero sin compromisos ni ataduras, sin la necesidad de etiquetar nada. Es una declaración de libertad, de autenticidad, de no tomarse las cosas demasiado en serio, de vivir el presente. Es una invitación a disfrutar del momento, a ser uno mismo, a no tener miedo de mostrarse tal y como es. Ahora, es fundamental poner un poco de contexto. Esta frase, como toda declaración que se hace en público, no surgió de la nada, como un trueno en un cielo despejado. Probablemente fue dicha en una entrevista, en un contexto determinado, durante la promoción de algún proyecto, y seguramente fue interpretada de muchas maneras. Es importante recordar, y esto es clave, que los medios de comunicación, a veces, magnifican ciertas declaraciones, las sacan de contexto para generar más impacto, para atraer la atención. No podemos saber con certeza cuál era la intención original de Kerem al decir esa frase, que estaba pensando en ese momento, pero lo que sí podemos analizar es cómo ha sido recibida y cómo ha influido en su imagen. En general, y es lo que importa, la frase ha sido bien recibida por sus fans, por la mayoría de ellos. Muchos lo ven como un hombre seguro de sí mismo, auténtico, que no tiene miedo de mostrarse tal y como es, con sus luces y sus sombras. Otros tal vez lo ven como un coqueto empedernido, como un seductor nato, pero en cualquier caso, no parece haber generado una reacción negativa masiva, un rechazo rotundo. Al contrario, y esto es lo interesante, ha reforzado su atractivo, ha consolidado su imagen como un hombre carismático, seductor, con un toque de misterio, que siempre es un imán para la atención. Ha generado más interés en su figura, ha provocado que la gente quiera saber más de él. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de la declaración de Kerem Bürsin y de todo este análisis? Primero, y esto es fundamental, que el coqueteo, en su justa medida, puede ser algo positivo. Puede ser una forma de conectar con los demás, de expresar alegría, de romper el hielo, de hacer sentir bien a la gente y, por supuesto, de sentirse bien con uno mismo. No hay que tenerle miedo. Segundo, y esto es esencial, que la autenticidad es clave. Ser fiel a uno mismo, mostrarse tal y como uno es, con nuestras virtudes y nuestros defectos, es la mejor manera de conectar con los demás, de generar interés y de construir relaciones duraderas. La honestidad es la base de cualquier vínculo humano.
Tercero, que el carisma, esa cualidad que atrae y cautiva, es un don, sí, pero también se puede cultivar. Se puede aprender a ser más extrovertido, a comunicarse mejor, a escuchar a los demás, a mostrar interés genuino y, por supuesto, a conectar con los demás. La empatía es un ingrediente clave. Y cuarto, y no menos importante, que la imagen que proyectamos es importante. Cuidar nuestra apariencia, nuestro estilo, nuestra actitud, nuestra forma de comunicarnos, puede marcar la diferencia en nuestras relaciones personales y profesionales. La primera impresión, dicen, es la que cuenta, y aunque no lo sea todo, sí que es un factor importante. En resumen y para concluir, la frase coquetear toda la vida es mi estilo, es mucho más que una simple declaración. Es un reflejo de la personalidad de Kerem Bürsin, de su forma de ser, de su manera de relacionarse con el mundo. Es una herramienta que ha utilizado consciente o inconscientemente para construir su imagen pública, para conectar con sus fans, para diferenciarse de los demás. Es una invitación a disfrutar de la vida, a ser auténticos, a no tomarse las cosas demasiado en serio, a vivir el presente con alegría y entusiasmo. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre Kerem Bürsin y su famosa frase. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con la afirmación de Kerem? ¿Creen que el coqueteo es un estilo de vida, una forma de ser, una actitud? ¿Qué es lo que más les gusta de Kerem Bürsin? ¿Qué les atrae de su personalidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, intercambiar ideas, opiniones, y debatir constructivamente. Su opinión es muy valiosa. Y como siempre, y no me cansaré de repetirlo, si te gustó este vídeo, no olvides darle un buen me gusta, un like, que me ayuda muchísimo, compartirlo con tus amigos y familiares para que más gente pueda disfrutar de este contenido, y por supuesto suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Gracias por tu tiempo, por tu apoyo, por tu energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima.